Grabando, perfecto. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del momento en el que me estén viendo. Mi nombre es Miguel Andrés Guzmán Sánchez, matrícula 2023-1637, y en el día de hoy, el cual es viernes 14 de noviembre a las 1:10 de la tarde, vamos a realizar lo que viene siendo nuestro segundo parcial de la materia de seguridad en la nube. Eh, en este parcial, para detallarlo rápidamente, tenemos que seleccionar uno de estos temas y hablar sobre, básicamente, hacer una presentación y detallarlo a fondo. En el caso mío, vamos a hablar sobre lo que viene siendo la destrucción de datos en la nube. Y básicamente, ya aquí lo que explica son las pautas que yo debo de seguir. Eso ya es más conveniente para mí que para ustedes. Bien, entonces, como les dije, eh, vamos a ver lo que viene siendo la destrucción de datos en la nube. Primero, obviamente, tenemos a bien lo que viene siendo nuestra tabla de contenido y vamos con lo que viene siendo el primer punto, que es la pregunta más importante, que es la destrucción de datos en la nube. La destrucción de datos en la nube viene siendo básicamente el procedimiento que se hace en una empresa o organización para lo que viene siendo una eliminación completa en un servicio de la nube de datos sensibles, ya puede ser de gobierno, finanzas, contraseñas, salud, entre otras cosas. Se lleva a diferentes tipos de procesos, básicamente borrando archivos de máquinas virtuales, discos virtuales, memorias, caché, a través de diferentes técnicas. Es básicamente eso. Entonces, aquí tenemos lo que viene siendo una pauta en entornos locales. Se basa en básicamente sus aspectos: el control físico, que en entornos locales, todo control sobre discos y servidores y racks. En entorno en la nube viene siendo el control físico lo tiene el proveedor, AWS, Azure, Google Cloud, entre otras cosas. Entonces, tiene sus métodos de eliminación. Por ejemplo, en entornos locales se puede destruir físicamente, triturándolas o desegmentándolas o sobre escrituras directas de disco. En el caso de entorno a la nube, no se permite destruir hardware del proveedor. Se elimina datos mediante procesos lógicos, o sea, de borro seguro. No puedes ir directamente, si está teniendo un proveedor que le pagas un servicio, no puedes destruir su hardware directamente. Simplemente borra los datos que ellos te almacenan. Entonces, los riesgos en entornos locales vienen siendo que es un robo físico de disco o eliminación incorrecta. Si un tercero reconoce de que hay un dato sensible en un aparato físico, ya sea un disco duro o en una SSD, puede tomarlo y robarlo. En el caso del entorno de la nube, tiene mejor resistencia de réplicas, múltiples copias y distribuidas. Entonces, eh, puede ser un poco más fácil de tenerlo sin tener que involucrarte físicamente. Y la responsabilidad totalmente del propietario del data center. Obviamente, como es de entorno físico, es obligado de la responsabilidad del departamento o del dueño directo de lo que viene siendo, o el encargado directo de ese hardware, por así decirlo. Y en el caso de entorno en la nube, se comparte el cliente, borra los datos, el proveedor garantiza su destrucción interna. Continuando, vamos a hablar de algunos aspectos claves en la destrucción de datos en la nube. Número uno viene siendo el modelo de responsabilidad compartida. El cliente es responsable de borrar lógicamente sus datos. El proveedor garantiza el borrado físico seriamente del hardware y políticas internas. Es básicamente, dice, el departamento o la persona encargada tiene toda la responsabilidad de hacer que eso desaparezca. Si pasa algún suceso, tú eres el culpable. Políticas de retención y ciclos de vida. Es fundamental definir cuánto tiempo se conservará los datos, cómo deben de eliminarse, quién autoriza el borrado y cómo se audita su eliminación. Básicamente, cuando se quiere hacer un borrón, mayormente se hace una cuestionante muy importante que lo dice aquí, que es el tiempo de borrado o cuánto vamos a durar antes de borrarlo. Porque si se hace alguna migración o algún tipo de pase de datos a un entorno diferente, es recomendable tú quedarte con las actualizaciones, por así decirlo, o datos antiguos para ver en caso de emergencia de que no funcione o necesites algo nuevamente. Para el entorno C, réplicas y redundancia, la nube de los datos están replicados en múltiples zonas y una destrucción válida debe garantizar eliminación en todas las réplicas. Como trabajamos en un entorno en la nube, se guardan diferentes ámbitos, entonces tenemos que saber en qué ámbitos se puede guardar o lo hemos guardado directamente. Backups y snapshots, un dato eliminado puede seguir existiendo, mayormente por ejemplo, cuando se trabaja con entornos virtuales de máquinas. Algunos datos, aunque tú lo borres directamente en la máquina, pueden
volver a reaparecer simplemente por tu guardar un snapshot de la máquina. Entonces es vital asegurar que no simplemente se borre directamente en la máquina, sino en alguna herramienta eficaz que te permita recuperarlo, que es en el caso de backups y snapshot. Que como dice aquí, copia de respaldo, snapshot automáticos, caché distraídos, almacenamiento secundario. La política debe de incluir la eliminación de estas. Es una muy buena pauta. La parte de auditoría y trazabilidad debe registrarse quién eliminó los datos, cuándo, método utilizado y confirmación de que el proveedor completó el proceso. Así uno puede utilizar lo que viene siendo el no repudio de lo que viene siendo la eliminación del dato. Si usted eliminó un dato que básicamente fue utilizado, pero ese dato utilizado vino con un dilema, con un problema, que hay un dato que no debió eliminar, por lo tanto sabemos a quién fue que realizó esto. Esto básicamente entra en lo que viene siendo el no repudio. La F, el Cryptic Sharing, perdón, considera en destrucción la clave de descifrado que protege los datos. Al eliminar la clave, los datos quedan ilegibles, perdón, incluso si siguen almacenados físicamente. Es uno de los métodos más seguros para la nube. Mayormente cuando se hacen guardados de datos en la nube, también se le hace un método de criptografía para hacer lo que viene siendo los datos más seguros. Adicional de guardar los datos, también tenemos que guardar su criptografía porque también pueden tener información. Por último, aquí mencionan las normativas. La destrucción en la nube debe cumplir con leyes y estándares como la ISO EI 27001, la 27040, la GDRE, el derecho a la unidad, y por ejemplo la NSI 800-88 y de protección de datos. Todo tiene que hacerse bajo bajo un control de margen legal para evitar cualquier tipo de conflicto futuro con lo que viene siendo empresas certificadoras, empresas estandarizadoras que van en acorde al control de lo que viene siendo los estándares de tu empresa. Por último, consideraciones y recomendaciones. Básicamente son las recomendaciones y las consideraciones que yo identifico. Número uno viene siendo utilizar el cifrado de extremo a extremo para facilitar la destrucción mediante crypto sharing. Definir políticas claras de retención y eliminación de datos. Asegurar que el proveedor cumpla con los estándares como la 800 o 888, que es básicamente el almacenamiento de medios. Eliminación en datos de las capas, incluyendo almacenamiento principal, réplicas, caché, backup, snatches. Y auditar la evolución del proceso, siempre. También recomendaciones de seguridad, usar servicios de cifrado administrador por el cliente, o sea, un Management Key. Implementar controles de acceso estrictos para evitar borrados accidentales o maliciosos. Esto asegura también lo que viene siendo, lo que había dicho anteriormente, lo que viene siendo el no repudio, para así tener una mejor estandarización del control a lo que viene siendo al manejo de datos. Asegurar lo que viene siendo los datos eliminados no puedan ser restaurados sin autorización. Si tienen algún método de restauración, ya sea un backup o un snapshot, que sea bajo un nuevo control de la misma forma. Y, por ejemplo, al final ya considerar los mandatarios legales. Derechos de usuario, requisitos securitizados, obligaciones contractuales y retención mínima permitida o legal. Y con esto hemos terminado con lo que viene siendo la presentación. Y nada, esto viene siendo básicamente el segundo parcial. Es muy interesante saber todos estos aspectos sobre lo que viene siendo la destrucción de datos en la nube, porque nos pueden ayudar en un futuro cuando trabajemos con lo que viene siendo en base a Cloud Service. Y nada, hemos terminado a la 1:18 p.m. del viernes 14 de noviembre de 2025. Gracias por ver este video.